Bueno, aquí seguimos con la segunda parte de esta clase sobre plexo braquial y nos habíamos quedado en que en la parte caudal del plexo hay un tronco común muy grande que origina varios nervios, entre ellos a los nervios subescapulares, también al nervio axilar y después vimos que se continuaba directamente con el nervio radial, que es el nervio más grueso del plexo. Además de esto también origina antes que continuarse con el radial, incluso antes que el axilar, origina este otro nervio del que vamos a hablar después, el mismo tronco, que es el nervio eh, ulnar. Pero bueno, volvamos al nervio radial. El nervio radial es el nervio más grueso del plexo, se lo reconoce fácilmente por su grosor, ¿sí? Y además porque se hunde rápidamente entre las cabezas del tríceps, entre la cabeza larga y medial del tríceps, va a inervar a todas las cabezas del tríceps y después va a seguir su curso por el surco del músculo braquial o surco músculo espiral del húmero, de hecho pegadito al músculo, para parecer lo mismo que el músculo por la cara craneal de la articulación del codo. A partir de ahí va a ingresar en la región del antebrazo y se va a distribuir entre todos los músculos que están en la celda craniolateral del antebrazo, es decir, los músculos extensores del carpo y de los dedos, y en el caso de los caninos también los supinadores, como el braquiorradial y como el supinador. ¿Sí? El hecho de que corra por el surco del músculo braquial hace que se lo pueda observar de la misma manera que el músculo si por el lado lateral del miembro abrimos los dos muñones de la cabeza lateral del tríceps, que normalmente está cortada para eso, ¿sí? La abrimos y aparte de ver internamente al músculo braquial, vamos a ver este nervio acompañándolo junto con un par de vasos, una arteria y una vena, que después vamos a ver cómo se llaman, que siguen todos el mismo recorrido. Hay que tener especial atención con esto porque el correr tan pegaditos al húmero hace que las fracturas de húmero, en especial cuando son fracturas complicadas, con cabos fracturarios así muy anfractuosos y que pueden llegar a tener bordes cortantes, es muy común que esto lesione al nervio y también lesione a los vasos que lo acompañan, además del músculo. ¿Sí? Bien, este es un nervio que fundamentalmente se encarga de musculatura extensora porque va a inervar al principal extensor del codo, que es el tríceps, que cubre todo este espacio triangular que ya conocemos en la cara caudal del miembro, y también a los extensores del carpo y de los dedos. Por lo tanto, cuando este nervio se afecta, provoca síntomas bastante floridos, ¿sí? Que ahora vamos a discutir en un rato. Perdón por el ruido que se está metiendo de afuera. Son mis vecinos ruidosos. Bien, acá estamos viendo en el mismo preparado que venimos viendo en todos los restantes en todas las restantes diapositivas, un preparado de bovino por su cara medial. Primero estamos viendo a partir del tronco común que les mencionaba antes, lo que estamos levantando con el dedo, a los nervios subescapulares, ven que terminan ahí en el músculo subescapular, y al nervio axilar que habíamos mencionado antes, que dijimos que se hacía profundo entre el subescapular y el redondo mayor. También sueltito ahí, estamos viendo el nervio radial, fíjense lo grueso que es en comparación, por ejemplo, con el axilar o con los subescapulares, y lo vemos ahí hundiéndose entre las cabezas larga y medial del tríceps, donde se hace profundo para seguir por el surco músculo espiral. Acá por otro lado estamos viendo el preparado por su cara lateral, ¿sí? Y lo que hicimos ahí fue abrir los dos muñones de la cabeza lateral del tríceps, algo que ya habíamos visto en miología que se suele hacer para poder ver al músculo braquial, que si no de otra manera queda totalmente oculto salvo en su inserción, y vemos cómo a través del músculo surco músculo espiral, perdón, lo acompaña, ahí estamos levantando con la pinza, al mismo nervio radial que habíamos visto del otro lado por medial, hundirse entre las cabezas del tríceps, hasta que junto con el músculo termina en la cara craneal del codo para dirigirse hacia la musculatura del grupo, perdón, extensor, ¿sí?
Bueno, el nervio radial cuando se afecta, ya dijimos, se puede afectar por fracturas de húmero que se pueden producir por caídas de alturas, por atropellamientos automovilísticos, por ejemplo, en el caso de los perros y de los gatos. En los perros también puede ocurrir una cosa que se llama abulsión del plexo braquial. Por ejemplo, imagínense un perro que entra corriendo a la casa con el piso encerado y termina cayéndose con los dos miembros torácicos en máxima abducción. Cuando ocurre esto, el plexo braquial sufre un tironeamiento que hace que todos sus nervios se puedan lesionar, y uno de los que se lesiona más frecuentemente es el nervio radial. Esto no solamente ocurre en las especies pequeñas, también puede ocurrir, por ejemplo, por rodadas o por fracturas en especies más grandes como los equinos, ¿sí? La sintomatología que produce una parálisis del nervio radial depende de la altura en la que el nervio está afectado, ¿sí? Si el nervio está afectado después de que dio sus ramas para el tríceps, es decir, después de inervar a las cabezas del tríceps, y se afectan solamente las ramas que tienen que ver con los músculos extensores del carpo y de los dedos, el animal va a poder sostener el peso del miembro, pero lo va a hacer apoyando la mano sobre el dorso, ¿sí? Porque al no funcionar la musculatura extensora, hay un predominio de los músculos flexores que producen una hiperflexión de la mano, ¿sí? En los seres humanos se ve de esta manera que les estoy mostrando. Eso se llama mano en gola, lo van a estudiar después en otras materias como en semiología, pero el animal puede seguir soportando, aunque mal, el peso del miembro porque puede extender el codo. Si la lesión es más proximal y afecta al nervio antes de dar las ramas para las cabezas del tríceps, también se pierde la extensión del codo, y además de la mano en gola, lo que vamos a tener es una flexión de el codo por predominio de la musculatura contraria, la musculatura flexora, en este caso por el bíceps braquial, que produce una flexión del codo y retira el miembro de la estación. Ustedes piensen que siempre que un músculo que tiene una función muy específica, como la extensión del codo y del tríceps, justamente estamos hablando que es el principal extensor del codo, si se atrofia y deja de funcionar, hace que predomine la musculatura opuesta, ¿sí? En este caso, los flexores del codo, en especial el bíceps braquial y el braquial, que lo van a flexionar porque no tienen el efecto antagónico del tríceps. Exactamente lo mismo pasa acá con la manito así hiperflexionada en gola. La mano se hiperflexiona porque al no haber prácticamente acción de los músculos extensores que se atrofian por la desnervación, predomina la musculatura flexora y se flexiona el dedo. En cualquier caso, esta patología es una patología grave, ¿sí? En algunos casos es, sobre todo en los animales grandes, si no tiene una mejoría con el tratamiento, hace que el animal tenga que ser sometido a eutanasia porque es inviable mantenerlo de esa manera. En los animales pequeños más frecuentemente, y sobre todo cuando ocurre como estamos mirando acá en la foto, el animal se adapta a caminar de esta manera, pero en los casos en que el tríceps puede mantener su función extensora y el animal arrastra, sobre todo los perros, el dorso de la mano por el piso, suelen producirse lesiones en el dorso de la mano que a veces llevan a que el miembro tenga que ser amputado si esta patología no tiene mejoría. Recuerden que esto puede ir desde un estiramiento nada más del nervio hasta que el nervio se haya seccionado completamente. Depende del grado digamos, de gravedad que tiene la lesión. Bueno, como ven, y por eso toda esta explicación, en realidad esto es una explicación de cómo se da una parálisis del radial, que por ahí en anatomía no tiene mucha importancia, pero lo que quiero destacarles acá es que uno necesita el conocimiento anatómico de estos nervios desde dos lugares. Primero, conocer el nervio, sus relaciones, cómo corre por las distintas regiones del miembro, entre qué músculos lo hace, junto con qué vasos lo hace, porque eso tiene importancia quirúrgica o tiene importancia práctica, como dijimos el radial cuando pasa por el músculo, por el surco músculo espiral y las fracturas de húmero. Pero por otro lado, como ven, viendo un perrito como el que estamos viendo en esta foto o un caballo como el que estamos viendo en esta foto, nosotros sabemos inmediatamente que tiene una alteración del nervio radial y no estamos viendo al nervio, pero sabemos cuáles son los músculos que inerva
este nervio, extensores del codo y extensores del carpo y dedo, y podemos reconocer que está afectado por el predominio de los músculos antagónicos, es decir, los flexores del codo o los flexores del carpo y de la mano. Fíjense todo el trabajo que uno hizo mental, intelectual, sabiendo solamente a qué grupos funcionales de músculos inerva el nervio, sin necesidad de ver al nervio, ¿sí? Esto es un trabajo que ustedes van a tener que realizar muchas veces cuando atiendan animales en su clínica veterinaria, tanto se dediquen a animales pequeños como animales grandes, ¿sí? Y es una justificación más de por qué, aunque a veces por ahí les parece que es interminable e insoportablemente larga, es importante saber anatomía. Bueno, habíamos dicho que de este tronco común, tan grueso que terminaba en el nervio radial, también se originaba un nervio adicional, que es el nervio ulnar, ¿sí? Junto con el nervio ulnar de un tronquito común también se originan otros músculos para los músculos comunes, estos que se han señalado con el 8 y el 9, ¿sí? Que son el nervio torácico lateral, el que está señalado con el número 8, y los nervios pectorales caudales, los que están señalados con el 9, ¿sí? Los nervios pectorales caudales son para los más caudales de los pectorales, por ejemplo, el pectoral ascendente, ¿sí? Bueno, y además de estos nervios para los músculos comunes que les decía antes, se origina de este mismo pequeño tronquito el nervio ulnar, un nervio que va a pasar en el brazo por caudal del músculo cutáneo y del mediano, ¿sí? Y se va a dirigir hacia la articulación del codo por caudal en todo este trayecto sin dar ninguna rama importante para músculos, y una vez que llegue al antebrazo por caudal se va a dirigir a ese surco, recuerden que mencionamos varias veces en forma de B corta, que se forma entre el extensor y el flexor carpoulnar cuando los dos confluyen hacia el hueso accesorio para insertarse. Bueno, en profundidad de ese surco corre este nervio, que junto con el nervio mediano va a compartir la inervación de los músculos de la celda caudomedial, es decir, de los flexores de el carpo y de los dedos, y también de los pronadores, del pronador redondo y del pronador cuadrado en el caso de los caninos, ¿sí? Entonces, en el antebrazo, la musculatura extensora está cubierta por el nervio radial, y la musculatura flexora está cubierta por dos nervios, por el nervio ulnar que acabamos de ver recién y por el nervio musculocutáneo. Por el nervio radial, de vuelta. La musculatura del grupo flexor está cubierta por dos nervios, por el nervio mediano y por el nervio ulnar. Disculpen la confusión. Como ven, todos estos músculos tienen ubicaciones, sobre todo en el antebrazo, que son muy precisas. El ulnar, les acabo de decir, entre el extensor y el flexor carpo-ulnar. El mediano ya habíamos visto entre el radio y el flexor carpo-radial. El radial entre las cabezas de los extensores. Esto hace que podamos localizarlo fácilmente en el animal vivo, si recordamos esas ubicaciones, para hacer anestesias locales, anestesias tronculares, y también hace que los podamos reconocer no solamente en esquemas de este tipo como el que estamos viendo, sino también en cortes, ¿sí? En cortes transversales de las distintas regiones. Si nosotros sabemos entre qué músculos corre el nervio, lo podemos localizar también a nivel de cortes. Ahora vamos a ver, ¿sí? En este preparado de bovino que seguimos usando desde el principio, entonces estamos viendo acá al nervio ulnar, está señalado entre las dos flechas, ¿sí? Dirigiéndose ya hacia caudal del antebrazo, como les decía, entre el flexor y el extensor carpo-ulnares, ¿sí? Bien. Esto, lo que les decía recién, ¿sí? Recuerdan este esquema que lo vimos un montón en biología: extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo-ulnar, flexor carporadial, flexor carpo-ulnar y los flexores digitales superficial y profundo. En el surco que existe caudalmente entre el extensor carpo-ulnar
y el flexor carpo ulnar, el nervio que tenemos ubicado ahí es el nervio ulnar, lo acabamos de ver recién. Entre el radio y el flexor carporradial, el nervio que tenemos ubicado ahí en el corte es el nervio mediano, ¿sí? Entre los músculos extensores, bien pegadito al radio, tenemos ahí el nervio radial. Como ven, todos estos nervios se pueden reconocer por sus relaciones musculares, algo que tenemos que saber porque esto tiene importancia, como les decía, para las anestesias tronculares. A veces nos aparece algún nervio ahí perdido que decimos, bueno, ¿qué será este que estamos viendo acá? Bueno, eso es la famosa rama cutánea del nervio musculocutáneo que les mencioné hoy, que se va con la piel, pero acá como es un corte y está todo completo, la podemos ver. Pero dejemos de lado estas cosas específicas que son como hilar muy finito, pero los nervios groseros, los troncos groseros, como son el mediano, como son el ulnar, como son el radial, tienen que poder reconocerlos en un corte. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a la altura del carpo? ¿Sí? El nervio, estamos por palmar y el nervio mediano, inmediatamente proximal al carpo, una vez que recorrió todo el antebrazo entre el radio y el flexor carporradial, inmediatamente proximal al carpo se va a dividir en dos ramas, ¿sí? Que se llaman nervios palmares, un nervio palmar lateral y un nervio palmar medial, ¿sí? Esos nervios van a continuar superficialmente por todo el metacarpo, entre los tendones de los músculos flexores, y cuando llegan a nivel de los dedos se van a llamar nervios digitales palmares, ¿sí? Y van a seguir corriendo por la cara palmar de los dedos. Por otro lado, tenemos el otro nervio que comparte la inervación del grupo flexor del antebrazo, que es el nervio ulnar, que cuando llega inmediatamente proximal al hueso accesorio del carpo va a dar una rama dorsal finita y una rama palmar mucho más gruesa. Ese ramo palmar se va a unir con el nervio palmar lateral del mediano y a su vez también va a dar un ramo profundo. Ese ramo profundo es para el músculo interóseo tercero y después de inervarlo va a terminar originando dos pequeños nervios que son los nervios metacarpianos palmares, dos nervios muy finitos que van entre el hueso y el músculo interóseo y que solamente van a llegar hasta distal del metacarpo y no van a seguir hasta los dedos como estos nervios más superficiales que son el palmar lateral y el palmar medial. Recuerden que el palmar medial proviene solamente del mediano, pero el palmar lateral se anastomosa con el ramo palmar del nervio ulnar, por lo tanto es un nervio que lleva fibras de los dos nervios, tanto del mediano como del ulnar. Acá estamos viendo este corte que ya estudiamos en su momento del canal del carpo y recuerdan que la vaina tendinosa carpiana, la vaina sinovial carpiana, perdón, que envolvía el tendón del flexor superficial y del flexor profundo, también llevaba dentro del canal del carpo con ella un nervio y un vaso. Bueno, el nervio que atraviesa el canal del carpo junto con los tendones de los músculos flexores y esta arteria que vamos a mencionar después es el nervio palmar medial, es decir, este que estamos viendo acá. Pasa por adentro del canal del carpo con el tendón del flexor superficial y del flexor profundo envueltos por la vaina sinovial carpiana. Mientras que el palmar lateral, ¿sí? Tanto en su trayecto en el que va solito como después cuando se unió con el ramo caudal del ramo palmar, perdón, del ulnar, va a correr por fuera del canal, ¿sí? En un desdoblamiento del retináculo flexor. Además, los nervios palmares, a la altura del metacarpo, presentan un ramo comunicante que los une. Este ramo es bien superficial, pasa por encima del tendón del flexor digital superficial y está inmediatamente ubicado en el subcutáneo, es decir, que se puede palpar en el animal vivo. Estas comunicaciones que tienen los dos nervios palmares entre sí y a su vez el ulnar que le envía un aporte al nervio palmar lateral son importantes de recordar porque
Piensen ustedes que estos nervios a esta altura no son nervios motores, ya son nervios sensitivos, porque acá ya no quedan fibras musculares, lo único que tenemos son tendones. Entonces, como llevan fibras sensitivas, ¿sí? Son nervios que son importantes para anestesiar las regiones que inervan. Y tenemos que tener cuidado, van a aprender más adelante en anestesiología, cuando anestesiamos el de un solo lado, porque este tipo de comunicaciones que tienen entre ellos hacen que la anestesia que estamos haciendo de un solo lado pueda ser incompleta porque el nervio recibe aportes del otro lado también, ¿sí? No vamos a discutir eso acá, tiene que ver con la anestesiología, pero es importante que recuerden esas comunicaciones que presentan estos nervios entre ellos. ¿Qué más? Bueno, acá tienen un resumen de cuáles son los principales músculos que inerva cada uno de los músculos que hemos visto: el supraescapular, el supraespinoso y el infraespinoso, el subescapular o los nervios subescapulares, más concretamente al músculo subescapular, el músculo cutáneo, al bíceps braquial y al braquial con su rama muscular proximal y al coracobraquial con su rama muscular distal, el axilar al deltoides, al redondo mayor, al redondo menor, y acá les agregué también al cleidobraquial, ¿sí? El nervio radial a todos los extensores del carpo y de los dedos, y entre el mediano y el lunar se van a repartir los flexores. No importa cuál a cuál, ¿sí? O sea, no importa si el mediano o el ulnar van a cuál de los flexores. Sepan que entre los dos se reparten la inervación de la musculatura flexora. Recuerden que el nervio radial también va a inervar a los supinadores, mientras que los nervios medial y ulnar van a inervar también a los pronadores, ¿sí? En forma de resumen esto de lo que es la inervación motora en el miembro. Con respecto a los músculos comunes, ya lo discutimos en su momento, pero algo que es importante recordar es que algunos de los músculos comunes, como el trapecio, por ejemplo, como el homotransverso, por ejemplo, como el brachiocefálico, por ejemplo, pero solamente la porción que va entre la intersección tendinosa y la cabeza, porque la otra ya vimos que está inervada el cleidobraquial por el axilar. Esos músculos, les decía, el trapecio, el homotransverso y el cleidocefálico, están inervados por un nervio craneano, es decir, por un nervio que viene de la cabeza, que es el 11º par craneano, que se llama nervio accesorio o nervio espinal accesorio, y la razón de esto es que estos músculos originalmente se originan de la región branquial, que es una región de la cabeza en el embrión, y después migran hacia el miembro, y en ese camino hacia el miembro, durante el desarrollo embriológico, se llevan con ellos al nervio que originalmente los inervó de la cabeza, ¿sí? Bien. Ahora, cada uno de estos nervios también tiene ramas cutáneas, que a propósito no se las estuve mencionando. Es decir, entre todas las ramas que tienen todos estos nervios, también tienen ramas que inervan sectores específicos de la piel. Esto es importante porque cuando uno está evaluando a través de las disfunciones musculares y del predominio de los músculos opuestos a los que se atrofian, como hablábamos hoy, cuál podría ser un nervio que está afectado en un miembro, también tiene importancia recordar las regiones cutáneas que inerva cada uno de estos nervios, porque si se produce una lesión del nervio también va a haber anestesia en la piel, en el territorio de la piel que es inervado por cada uno de estos nervios. El problema con esos territorios de inervación cutánea es que no son iguales en todas las especies, ¿sí? Y por lo tanto no son fáciles de recordar y requieren un ejercicio de memoria bastante importante, porque son de una manera para el perro, de otra manera para el equino, de otra manera para el bovino, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos las áreas de inervación cutánea que cubre cada uno de estos nervios en el perro. Fíjense que son áreas de piel muy restringidas que uno tiene que recordar de memoria, por eso no le vamos a pedir a ustedes que lo hagan, y no les vamos a pedir ni que las estudien de memoria ni se las vamos a tomar, pero cuando pasamos a otra especie como el equino, estas áreas son más o menos parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces, digamos que
queremos que tengan el concepto de que estos nervios, todos ellos tienen determinadas áreas cutáneas que también inervan, aparte de la función motora que tienen en los músculos. Si se lo ponen a pensar, esto es bastante lógico. Sabemos que el plexo braquial está formado por ramas ventrales de los nervios espinales, ya vimos cuáles, y sabemos que los nervios espinales son mixtos, por lo tanto sus ramas dorsales y ventrales también son mixtas, por lo tanto cada una de las ramas que salga del plexo, sea cual sea el nervio, el axilar, el músculo cutáneo, el que quieran, el radial o el que fuera, tiene que ser un nervio mixto también y por lo tanto va a tener áreas en las que va a cubrir la sensibilidad, por ejemplo, de la piel y también sensibilidad más profunda, como por ejemplo la de los tendones o la de las cápsulas articulares. Bueno, entonces, lo que les proponemos es que sepan y recuerden que todos estos nervios tienen áreas cutáneas específicas que inervan, pero esas áreas específicas se las dejamos para que las estudien más adelante cuando lo necesiten, en materias específicas donde estudien la neurología de cada una de las especies que estamos viendo, o en su defecto, aquellos de ustedes que terminen siendo neurólogos, que algunos va a haber, las van a conocer muy bien para la especie a la que se dedican, pero hoy por hoy, que lo recuerden en este momento de la carrera, no tiene demasiada utilidad, ¿sí? Por eso no les vamos a preguntar las áreas de inervación cutánea en ninguno de los exámenes que les tomemos. Bueno, con esto damos por terminado lo que tiene que ver con el plexo braquial y en un video ulterior un poco más cortito que estos dos, vamos a hablar sobre la irrigación del miembro, que es un tema que vamos a pasar mucho más de pantallazo general que este otro, que es el de inervación, porque lo único que nos interesa es que ustedes conozcan los troncos arteriales y venosos principales del miembro y no un detalle de cada una de las ramas que se originan a partir de estos troncos. Por ahora me despido. Quédense en casa, estudien, no se queden atrás con el estudio, porque si no esta materia los pasa por encima. Y nos vemos en el próximo video.